Boa tarde. Boa tarde, José. Prazer. Não consigo escutá-lo, mas olá. Você me escuta, José? Olá.
Oi, María Lucia. ¿Se me escucha? It's muted, María Lucia. You're muted. There's an unmute option up to the right. Sí, ok, ¿me escuchas ahora? Ahora sí, te escucho. No sé qué hago con esa lámpara, no me parece que... ¿Ahí me escuchás, María Lucia? Te escucho bien. Ok. José, ¿usted me escucha? ¿Usted me escucha, José? ¿Está me ouvindo? Sí, deberíamos empezar ahora, ¿no? No sé cómo... Sí, tendríamos que empezar. Sí, el help desk está ahí, pero... Olá, boa tarde. Eu vou dar agora, vamos agora dar entrada aos participantes, está bem? Boa tarde. Boa tarde. Vamos agora dar entrada aos participantes. Olá, boa tarde. Por todas as fases de apreciação, das fases técnicas, e agora está para a decisão superior. Esperamos que isto deve ser para breve. Boa tarde. Vamos dar início à entrada dos participantes, está bem? Sim. Ok. Tá bom? Ok. Sí, buenos días. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Estamos todos ya? Estamos todos ya. Está acá, sí, la colega María Lucia Oliveira Feliciano de Lima y el presidente del Tribunal de Cuentas de Portugal, don José Tavares. Lo que no vemos es si tiene audio. Me parece que él no puede escuchar. Pues lo tendrá que activar. Quizás, ¿no? Don José, ¿usted tiene alguien que lo asista por el audio suyo? En todo caso, don Manuel, lo que podemos hacer, si a usted le parece bien, es iniciar las presentaciones de María Lucia y luego vendría yo, don José vendría el tercer término. Mientras tanto entendemos que se podrá resolver la cuestión del audio. Sí, sí.
si el helpdesk podría ayudarle. Sí. Quizás, don José, ¿usted está de acuerdo? Está la imagen fija. Sí, No, no, no. Ele está. Ahora se mueve, sí. sí. Don José, você concorda com esse ordem das apresentações? No Não escucha. consegue escutar. Não, não escuta. Ok. Vamos entonces a ver si podemos contactar a los colegas. ¿Alguien de la parte técnica, don Manuel, que pueda ayudarle o eso es un tema local estrictamente, no? Es un tema que lleva Helpdesk, que voy a decirles algo, quizás, chat. Ok. Decirles Bueno, algo. Hola, buenas tardes. Yo soy el helpdesk. ¿Es algún problema con...? sí, no tiene audio el señor presidente del Tribunal de Cuentas de Portugal, don José Tavares, está sin audio. Mas não tem um microfone ligado. Porque ele não tem nenhum micro ligado ao computador. ¿Me entiendes? Uhum. El señor José Tavares no tiene ni un micro conectado en el computador. Es porque solamente vejo aqui a câmera. Ele tem a câmera, mas não está ligado a nenhum computador? Obrigada, Maria Lúcia, é isso mesmo. Sim, não tem aqui o símbolo do mas eu vou ver se consigo fazer aqui também. Você tem como se comunicar com ele, Sebastião? Por telefone? Eu vou enviar uma mensagem aqui no chat. Ok, obrigada. Um momento, por favor. Posso enviar também para vocês o e-mail da colega do tribunal, Leonor Almeida. Vou enviar aqui no chat também. Ok. Ok. Colega del helpdesk, ahí le he enviado el correo de Eleonor Almeida, quien lo asiste al señor presidente Tavares. Eleonor Almeida, sí. Sí. Un momento, por favor. Ok. Senhor Dr. José Tavares, ¿me está escuchando? Dr. José Tavares, ¿me escucha? No. Maria Lúcia, ouve-me? Ouvem? Sim, sim, escuto bem. Sebastián y Manuel Avenida, ¿me escuchan? Sí, yo escucho bien. Muy bien, es que el señor José Tavares tiene que activar su micro en el Zoom, abajo, a donde tienes la cámara, el vídeo y al lado el símbolo del micro en vuestro Zoom. Sí. Él necesita activar su micro, que no lo tiene.
Ele é português também, talvez. ele é português. Ele é o presidente do Tribunal de Contas de Portugal. Mas ele não está escutando nada, então não sei se... Sim, mas se ele conseguisse falar... Pode ser o problema do computador dele, mas aqui também agora não conseguimos fazer. Quem é que fez a auditoria por ele? Porque não foi este senhor que fez a auditoria. Mas a gente pode mostrar Não consegui... Eleonora talvez foi a que fez, né? O teste técnico. Sim, mas ele não consegue ler o chat? Também não? Ele consegue ler o chat, sim. Porque questão, senhores. Ok. Deixa ver. Ok, don Manuel, usted dirá. Sí. Yo creo que podemos empezar. Mientras arregla los problemas técnicos, empezamos porque esta sala a continuación llega a otro panel. Por lo tanto, esto es muy continuado. Bueno, como ustedes saben la dinámica, en primer lugar lo que hará el coordinador del panel, que es don Sebastián Gil, hará una breve presentación del panel y después dará introducción a cada uno de los panelistas, explicando brevemente pues, su pequeño currículum, ¿no? Y lo que sí que les pido, como les puse también en el correo electrónico la semana pasada, que las intervenciones sean relativamente breves. Tenemos hora y media, hora y cuarto ya aproximadamente, que no dure más de 20 minutos para la posibilidad de que haya preguntas en el chat o que yo mismo les podré hacer algunas preguntas. ¿De acuerdo? O ustedes mismos también pueden hacer algún tipo de intervenciones a sus compañeros. Ok. Muy bien. Pues cuando quiera. Entonces, perfecto. Esperemos se solucione. Ok, bueno, entonces damos por comenzado. Quiero agradecer al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, al CLAD, y este 25º Congreso, que tiene una característica, un formato muy particular, desde ya. Ahí entiendo que el doctor José está conectado. Entonces, bueno, agradecer, a pesar del formato, obviamente siempre es un honor participar de esta actividad. Es la tercera o cuarta vez que estoy participando, así que siempre gustoso. También obviamente agradezco al doctor Manuel Arenilla por su rol a cargo de esta área temática. Bueno, los colegas que nos acompañan en esta presentación son María Lucia de Oliveira Feliciano de Lima, que va a presentar en primer orden su trabajo sobre el modelo de auditoría de ODS de la IDI, el ISAM, contribuyendo al logro de las metas nacionales a través del trabajo de las EFS, las entidades fiscalizadoras superiores. Luego presentaré yo en segundo término, refiriendo a un caso particular, una iniciativa de auditoría cooperativa para hablar de un caso testigo de las complejidades que implica en este momento tan particular también llevar adelante estos procesos y cómo es necesario innovar, que es un poco el espíritu de este panel. Y en ese lugar tenemos obviamente el honor de que nos acompañe el señor presidente del Tribunal de Cuentas de Portugal, José Tavares, que es el flamante presidente del tribunal, a quien le agradezco particularmente, y obviamente porque él, digamos, este trabajo lo fue elaborando su predecesor, el estimado Víctor Caldeira, y don José ha tenido la deferencia de continuar este proceso, así que tratándose de una presentación institucional, él representa desde ya al Tribunal de Cuentas. Entonces, para ser breve en esta introducción, quiero decir que bueno, la idea es presentar un modelo, presentar la implementación o el piloto de ese modelo en relación a los objetivos de desarrollo sostenible, y luego hablar del caso específico de Portugal. Así que son todas presentaciones que tienen que ver con el rol de las entidades fiscalizadoras superiores de la INTOSAI. Bueno, dicho esto, quisiera presentar brevemente a la colega María Lucia Lima. María Lucia Lima, bueno, es una de las gerentas de desarrollo de capacidades de la iniciativa de desarrollo de INTOSAI, de la IDI. Ella tiene una larga experiencia como auditora de desempeño.
Y lo que puedo agregar es que, bueno, tiene muchísimos años trabajando en el Tribunal de Cuentas de la Unión, especializándose, como he dicho, en el caso de las auditorías de desempeño, lo que ha traído desde hace ya unos 4 o 5 años a la iniciativa de desarrollo de Intosai, así que ella funge como una especialista en la temática de la auditoría de desempeño y ha colaborado también en la formulación de este modelo de auditoría de ODS de la IDI, que hoy se encuentra en una fase de primer piloto. Así que, sin más, cedo la palabra a María Lucia. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, buenas tardes, buenos días o quizás buenas noches a quienes nos están acompañando, y agradezco mucho entonces a organización del CAD y por tener ahora es el número 25 y la innovación también es el modelo como se está dando eso. Agradezco muchísimo también al Dr. José Tavares, presidente do Tribunal de Contas de Portugal. Bueno, yo soy de Brasil, así que yo voy a tratar de hablar español aquí, pero me encantaría hablar en portugués, de hecho, pero bueno, todo está preparado para el español. Entonces, vamos, voy a compartir mi pantalla, a ver si la pueden ver. ¿Se ve mi pantalla? Bueno. Sí, entonces, como dijo Sebastián, yo voy a hablar del ISAM, que es el modelo de auditoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la IDI, ISAM por la sigla en inglés. Y entonces es una de las maneras que se puede contribuir con las AFS al logro de las metas nacionales de los ODS. Un poquito, bueno, ¿qué es la IDI, la Iniciativa de Desarrollo de la Intosai? Somos parte del consejo directivo de la Intosai, de la Intosai. Entonces, entonces la IDI es parte de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. Eso es Intosai también por la sigla en inglés. Es una organización sin fines lucrativos, funciona bajo las leyes noruegas porque la sede es en Oslo. Y tenemos, ahí está una foto de uno de nuestras reuniones con todos los funcionarios. Somos 38 funcionarios y venimos de 25 países distintos, así que es una organización bien diversa en términos de países, de culturas y de nuestra experiencia. Tenemos ahí también el sitio de la IDI, donde ustedes pueden entrar y obtener más información. Nuestra misión es brindar apoyo a las entidades fiscalizadoras superiores, principalmente las FS, como llamamos, en países en vías de desarrollo, es nuestro principal cliente, es decir, y brindar apoyo que a mejorar de forma sostenible su desempeño y sus capacidades. Entonces, esa es nuestra misión. Una de nuestras iniciativas fue justamente apoyar a una auditoría cooperativa de desempeño de la preparación para la implementación de los ODS. Entonces, apoyamos a 73 entidades fiscalizadoras superiores y una oficina subnacional de auditoría. Entonces, en diversas regiones del mundo, ustedes pueden ver en la diapositiva cuáles fueron los países que han participado de esa auditoría cooperativa. ¿Por qué las FS decidieron auditar la preparación y cuál fue la importancia de eso? Entonces, bueno, una razón fue para traer una visión independiente, o sea, las FS son entidades independientes que hacen auditorías, como ustedes saben. Entonces, traer una visión independiente de esa preparación. ¿Cómo los gobiernos se están preparando o se estaban preparando para implementar los ODS? Y también para desde el inicio, entonces, esas auditorías fueron hechas empezaron en 2017, entonces, y los ODS son de 2015. Entonces, la idea es desde el inicio del proceso proveer recomendaciones e instar a los gobiernos a actuar. De hecho, en algunos casos,
la auditoría, el simple hecho de que el equipo de auditoría fue al gobierno, a las entidades a preguntar qué están ustedes haciendo para preparar, fue como que ahí ellos percibieron que deberían prepararse para la implementación de los ODS. Entonces, eso fue esa fue una ganancia de la auditoría también, hacer con que los gobiernos empezaran a prepararse. Como se veía, entonces, ¿qué diferencia hicieron esas auditorías? Entonces, los informes de auditoría tienen recomendaciones y un 65% de las recomendaciones fueron desde el inicio ya aceptadas por los gobiernos y ellos empezaron a desarrollar una serie de acciones para prepararse. Y no solamente los gobiernos o el ejecutivo, pero también otros actores como por ejemplo los parlamentos iniciaron acciones basadas en los informes de la EFS. Y una cosa importante también es que implementar los ODS tiene que ver con un importante involucramiento de distintas partes interesadas, del gobierno y fuera del gobierno. Y eso también fue una contribución de las EFS para que esas distintas partes interesadas se involucraran un poco más. En la compilación de los principales resultados de esas auditorías están en una publicación que ahí ustedes ven. Desafortunadamente ella solo está disponible en inglés, pero está disponible en el sitio de la IDE si alguien tiene interés en saber un poco más. Bueno, después entonces de la preparación, lo que se concluyó, bueno, que los ODS se saben que son novedosos, son complejos, tienen una serie de principios que la gente capaz que no está muy acostumbrada. Hay que auditarles usando un enfoque integrado de gobierno, o sea, considerar coordinación entre múltiples instituciones, gobierno, fuera del gobierno, distintos niveles de gobierno dentro de un país. Entonces, eso también es un poco desafiador para los equipos. Y los equipos de auditoría de las AFS quieren auditar la implementación y pidieron apoyo para llevar a cabo esas auditorías. Entonces, basado en todo eso, la IDE decidió desarrollar ese modelo que llamamos ISA. Entonces, ¿qué es? Es un modelo, tratamos de hacer una guía práctica acerca de cómo auditar la implementación de los ODS. Entonces, ahora ya no la preparación, pero la implementación. Y esa guía tiene 5 principios. Foco en resultados, por supuesto. Casi todas las metas de los ODS son basadas en resultados. Entonces, esa auditoría tiene que tener foco en resultados también. Las EFS son muy distintas, son distintos tamaños, capacidades, culturas, mandatos. Entonces, ese modelo, uno de los principios fue también reconocer esa heterogeneidad que existe entre las EFS. Es un modelo basado en las normas internacionales de auditoría de las EFS, la sigla en inglés entonces ISAI, entonces basado en las ISAI. Es un modelo inclusivo en el sentido de que trata de abarcar las diferentes, como ya había dicho, las diferentes situaciones y características de las EFS y, por supuesto, quiere agregar valor. Entonces, es un modelo que tiene como principio agregar valor a los equipos de auditoría y a las EFS que lo usan. Para también ayudar a entender un poco todo el proceso de auditoría, el modelo tiene una ilustración que pasa por todas las etapas del proceso de auditoría, con ilustración en una auditoría que fuera hecha en eliminación de la violencia contra la mujer dentro de la pareja. Entonces, hay ilustraciones para cada paso de etapa de la auditoría sobre ese tema. También el modelo interconecta las consideraciones de la auditoría de implementación de los ODS, o sea, el tema de no dejar a nadie atrás, ese tema de usar el enfoque integrado de gobierno,
y algunas cosas específicas de los ODS con el proceso de una auditoría de desempeño. Trae también algunos consejos prácticos para los equipos de auditoría. Trae una lista de verificación de las ISAIs, o sea, para cada etapa de la auditoría, al final de cada capítulo, una lista para que el equipo vea si está haciendo las cosas de acuerdo con lo que dicen las normas internacionales. Y tiene un gran foco en el impacto de la auditoría. Entonces, por supuesto, todos nosotros queremos que las auditorías tengan impacto, brinden impacto, pero para que eso ocurra es necesario pensar en impacto desde el inicio, desde la selección del tema de la auditoría. No se puede pensar en impacto solo después en la fase del informe. Entonces, también a lo largo de todo el modelo tenemos esa discusión, acordando siempre a la gente de la importancia de pensar en el impacto de la auditoría. Ahí tenemos la definición en nuestro modelo, ¿qué es una auditoría de implementación de los ODS? Entonces, es la auditoría de la implementación, como entonces, insistiendo en eso, se audita la implementación de qué? De un conjunto de políticas. Y entonces, no es auditar una entidad o un programa o un tema, es un conjunto de políticas que contribuyen a alcanzar que, entonces también no las metas específicas de los ODS, pero las metas nacionales acordadas, vinculadas con las metas de los ODS, porque cada país tiene que adaptar las metas de los ODS a su propia realidad, a sus propias prioridades, entonces crean las metas nacionales. Y esas son las que son auditadas. Tener una auditoría de la implementación, etc. Entonces, essa auditoria deve concluir acerca de alguns pontos. Por exemplo, acerca do progresso alcançado hacia o logro dessas metas nacionais que foram acordadas. Outro ponto, que está o governo fazendo agora? Então, se o governo continua fazendo o que está fazendo agora ou com a velocidade que hace agora, qual é a probabilidade que essa meta seja alcançada em 2030? Essa é uma outra conclusão da auditoria. Também outra conclusão é a pertinência da meta nacional em relação com as metas correspondentes de los ODS. Además de isso, a auditoria necessita concluir sobre como está a coerência e a integração da implementação das políticas. Esse é um ponto muito importante, porque, por exemplo, se alguém audita violência contra as mulheres, como el ejemplo que está en el ISAM, tiene que ver temas de salud, de asistencia social, de policía, de seguridad, del área judicial. Entonces, todo esto hay que estar coordinado, integrado y hay que haber coherencia en las instituciones del gobierno, tanto a nivel, por ejemplo, federal, como que sería la coherencia horizontal, como entre os distintos níveis de governo federal, estadual, municipal, que seria a coerência vertical. A auditoria tem que ver esse ponto também. Há outros pontos fundamentais em tema de ODS, que são a inclusão, ou não deixar a nadie atrás, garantizar que as metas, que os objetivos sejam alcançados não somente por los más privilegiados, pero principalmente alcanzar y traer arriba, a decir así, a los más rezagados, el tema de inclusión. Y también para que haya esa integración, coordinación, hay que haber el compromiso de múltiples partes interesadas, del gobierno y fuera del gobierno. Entonces, eso también es un tema que la auditoría tiene que ver. Y para que todo eso se dé, la auditoría tiene que trabajar a partir de un enfoque integrado de gobierno. Y ahí el gran desafío para auditores y auditados es cambiar el chip, porque la gente está acostumbrada a hacer una auditoría así más o menos lineal, o sea, tenemos algunos insumos, hay un proceso, se llega a algunos productos, entonces se verifica en un programa, una entidade, quais são os insumos,
cuáles son los productos, qué pasó. Algunas auditorías llegan hasta un poco a tema de resultado. Pero ahora con ODS no es así, porque para alcanzar el resultado, por ejemplo, una meta nacional, para saber si la meta nacional acordada se va a lograr o no, hay varios programas, varias instituciones, varias políticas que tienen que ser miradas y que tienen que estar de acuerdo y coordinadas para que se logre ese resultado. Entonces, es una lógica diferente de pensar en el objeto de la auditoría. Para seleccionar los temas de la auditoría, entonces el equipo tiene que pensar qué metas nacionales va a auditar, cuántas, cuándo, y qué criterios entonces debería usar para esa selección. La relevancia, por supuesto, del tema, la relevancia de la meta para el país, si la meta es auditable o no, si hay datos, si hay información, si hay condiciones para que el equipo de auditoría haga la auditoría. El mandato de la FS, por supuesto, la FS tiene que tener el mandato para hacer ese tipo de auditoría. Como yo ya había dicho, hay que considerar el impacto, qué impacto esa auditoría va a traer, va a lograr. Y las capacidades, bueno, ya comenté un poco, las capacidades principalmente de la FS y del equipo de auditoría para hacer esa auditoría, capacidades sobre el tema de la auditoría y también sobre la metodología de la auditoría que se va a usar, principalmente. El proceso de auditoría es como el proceso de cualquier auditoría, para eso entonces hay una planificación, la ejecución, el informe y después el seguimiento. Y hay algunos puntos transversales que están ahí presentados. Entonces, se están auditando las metas nacionales acordadas, hay que mirar el tema de indicadores de desempeño. Bueno, ya comenté el tema de coherencia, enfoque integrado del gobierno, compromiso de las partes interesadas y la inclusión o inclusividad. Entonces, todo eso son cuestiones que están transversales al proceso de auditoría. Y otras cuestiones transversales también dentro del proceso de auditoría son las cuestiones de documentación, gerenciamiento de la calidad, ética y comunicación. Entonces, esos temas tienen que estar todo el tiempo, bueno, pensado y participando en la cabeza de los auditores, de los supervisores, de la gente de la FS, a lo largo de toda la auditoría. Para planificar, entonces, esa auditoría, ¿cuáles serían los puntos principales? La primera cosa, entonces, es comprender la meta nacional acordada que fue elegida para la auditoría. Después, bueno, los ODS, las metas y objetivos son bien conectados, coordinados, sí, relacionados unos con los otros. Entonces hay que mapear la conexión de esa meta que se va a auditar con otras metas de los ODS. Hay que mapear, entonces, cuáles serían las entidades, las políticas, los programas que contribuyen para esa meta que se va a auditar. Como yo ya había dicho, hay siempre varias partes interesadas que influyen, que contribuyen, que están de alguna manera relacionadas con la meta. Entonces, hay que conducir un análisis de partes interesadas para entender el rol de cada cual y cómo se puede, desde el punto de vista del equipo de auditoría, trabajar con cada parte interesada. De ahí determinar, entonces, el enfoque de la auditoría, exactamente qué se va a auditar, cuáles son las entidades, cuál es el periodo, etc. Vincularse con las partes interesadas, entonces, eso es muy importante que el equipo de auditoría haga desde el inicio para entender mejor la meta y como yo ya había dicho, los roles de cada parte interesada. De ahí se determina, entonces, el objetivo o los objetivos de la auditoría y cuáles son los criterios. Y para resumir toda la planificación, se recomienda que el equipo desarrolle una matriz de diseño de la auditoría con las cuestiones, las informaciones con sus fuentes, la metodología y que se espera concluir.
Después, en la ejecución, no hay diferencia entre ninguna otra auditoría de desempeño, principalmente, bueno, se ejecutan los procedimientos de auditoría. Ahí la diferencia es que esa cuestión de vincularse con partes... Perdón, sí. 2 minutos, por favor. Sí, ya casi termino. Gracias. Sí, entonces muy importante el sistema de vincularse con partes interesadas, analizar evidencias, desarrollar hallazgos y formular conclusiones, como en cualquier auditoría de desempeño. Los resultados, entonces, para que la auditoría, a veces la auditoría está muy buena, pero si no se logra comunicar de manera eficaz los resultados, bueno, eso no es bueno. Entonces, el informe de auditoría, eso está también en la CISAI, el informe tiene que ser integral, o sea, no dejar nada importante afuera, ser convincente, convencer al lector de lo que se está diciendo, ser oportuno, o sea, que no salga de aquí a 2, 3 años y ya las cosas ya no importan. De fácil lectura, no solamente para el equipo, para la gente de la FS, pero para cualquier persona interesada en el tema o cualquier ciudadano debería poder entender el informe y que sea equilibrado, o sea, que presente lo que está bueno y lo que puede mejorar, entonces lo bueno y el malo. Las recomendaciones tienen que contribuir de manera positiva al logro de la meta. Y el tema de no dejar a nadie atrás, entonces hacer con que los resultados sean diseminados para todos que se pueda. Y después la última parte del ciclo de auditoría es hacer el seguimiento de las recomendaciones, ver qué pasó y ver cómo se da el impacto. Y para eso crear coalición con partes interesadas es un punto muy importante en esa auditoría. El modelo está disponible en nuestra página en español, inglés, francés y árabe. Y también sabemos que fue traducido al ruso, la FS de Rusia lo está usando, y al alemán. Bueno, y para finalizar, yo quisiera comentar que, bueno, tenemos el modelo, pero ¿y será que el modelo funciona? Entonces, para eso estamos apoyando 3 pilotos del modelo. El primer piloto es una auditoría de desempeño en OLACEFS sobre el tema de compras públicas sostenibles utilizando análisis de datos. Es vinculado a la meta 12.7 y mi colega Sebastián va a hablar de ello en más detalles. Y los otros 2 pilotos que también la IDE está apoyando es uno sobre sistemas nacionales de salud, perdón, ahí quedó un portuñol, sistemas nacionales de salud fuertes y resilientes, con 40 entidades fiscalizadoras superiores, eso es vinculado a la meta 3D. Y también estamos apoyando a la FS de Uganda, en una auditoría sobre violencia contra las mujeres, es vinculada a la meta 5.2. Bueno, estoy a disposición después para preguntas, si hubiera. Muchas gracias. Muchas gracias, María Lucia, por tu exposición. Yo quiero agradecer mucho el marco que nos ha dado María Lucia, particularmente a mí, porque justamente la idea es que a partir de este marco yo hable un poco de lo que estamos haciendo nosotros con los colegas de OLACEFS. Voy a presentarme muy brevemente. Mi nombre es Sebastián Gil, yo soy gerente para la región de OLACEFS de la Iniciativa de Desarrollo de Intosai. He trabajado durante 23 años en la Auditoría General de la Nación y así 3 años trabajo en la IDI, en el desarrollo de capacidades en esa región, tratando de aplicar el portfolio de opciones que brinda la Iniciativa de Desarrollo. Tenemos un gran vínculo con la región y también con el Tribunal de Cuentas de España y el Tribunal de Cuentas de Portugal desde ya. Así que son asiduos colaboradores de todos nuestros procesos. Respecto de mi presentación, yo no voy a hacer una presentación en PowerPoint, sino que lo que voy a hacer es simplemente relatar un poco la lógica que tuvo mi presentación, más allá de lo que ya ha hecho María Lucia, esperando
resumir esto en 10 minutos para ponernos un poco al día con la demora. Bueno, a ver, en particular diría que ha sido todo un desafío implementar esta iniciativa, porque nosotros no solo estamos trabajando con un conjunto de entidades de fiscalización que son por definición un público heterogéneo, sino que luego de ponernos de acuerdo en cómo hacer esto, cómo llevar adelante la implementación del ISAM sobre la temática de las compras públicas sostenibles utilizando análisis de datos, nos vimos como todo el mundo afectados por el COVID. Seguramente el Tribunal de Cuentas de Portugal también habrá tenido que hacer sus ajustes, priorizaciones, etcétera, para lidiar con esta pandemia. Lo positivo es que todos de alguna manera entendemos y somos comprensivos de esta situación. Pero bueno, lo cierto es que ha habido una gran complejidad, porque la temática de las compras públicas sostenibles per se es un tema novedoso para las entidades de fiscalización. Las entidades de fiscalización están muy acostumbradas a auditar compras públicas, ¿cierto? Pero este es un animal completamente diferente. Las compras públicas sostenibles son procesos que involucran una serie de dimensiones que son novedosas para los auditores y que no necesariamente se reflejan en el marco legal en el que muchos de los auditores suelen apoyarse a la hora de auditar. Es decir, aquí estamos hablando de una serie de innovaciones como son las ideas de la sostenibilidad económica, la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social, todos valores, diría, muy presentes en los objetivos de desarrollo sostenible, pero que en términos de compras públicas, o del ODS 12.7, que en rigor es el ODS que nos ocupa, son novedades para las entidades de fiscalización. Y en algunos casos los gobiernos recién se están ajustando sus agendas, sus estructuras, sus políticas, sus presupuestos a los ODS y su forma de tratar de implementar las metas a las que los gobiernos se comprometen. De manera que las entidades de fiscalización no son la excepción, pero al mismo tiempo tienen un sesgo muy natural por tantos años haciendo auditorías sobre las compras públicas como tales, y suelen tratar de aplicar el mismo procedimiento, la misma lente a este animal que es muy distinto. Entonces en alguna medida es también un ejercicio de cuestionar algunos mecanismos, procedimientos que están bien instalados tanto en las sociedades como en las entidades de fiscalización. Por ejemplo, la idea del valor del ciclo de vida de los productos que tiene implícita la compra pública sostenible, es algo que se contrapone con el criterio usualmente aceptado, que es el del menor precio en la compra pública. Entonces, y claramente la legislación muchas veces refleja esta forma de abordar la cuestión que ya está consolidada socialmente y en las entidades de fiscalización. Por eso ha resultado una gran innovación en sí misma tratar de implementar esto con las CFS, que como dije son además instituciones heterogéneas entre sí. Nosotros trabajamos con 14 entidades de fiscalización, que van desde algunas que tienen un nivel de desarrollo muy elevado, o sea, la CEF como región tiene 22 entidades de fiscalización de todo lo que es América Latina, América Central y los países del Caribe que son de habla hispana. Pero además hay distintos mandatos entre las entidades de fiscalización, como bien sabe el colega José Tavares, y cada uno tiene obviamente su realidad, sus prioridades, etc. Pero bueno, además de eso nos ha tocado el COVID, así que todo este combo nos hizo preguntarnos a la Iniciativa de Desarrollo de Intosai y a las entidades de fiscalización, particularmente con los colegas de Perú que lideran la región y los colegas de Costa Rica que son quienes están ayudándonos a coordinar, si esta iniciativa continúa siendo relevante. O sea, necesariamente un proceso que dura 1 año y medio aproximadamente entre las capacitaciones, definiciones de modelo, implementación de la auditoría, necesita hacerse estas preguntas en un contexto donde se dan muchas repriorizaciones, reasignaciones de recursos, de personas, etc.
Entonces, mi presentación fue en línea con una problemática bien práctica que tuvimos que enfrentar, que es ver si lo que estamos haciendo continúa agregando valor, continúa siendo relevante. Y a partir de eso concluimos que bueno, hay varios indicios para decir que efectivamente sigue siendo relevante y que en consecuencia será necesario implementar algunas innovaciones. No voy a tratar de extenderme mucho más, don Manuel, para darle tiempo al colega José Tavares, así que voy a ser muy resumido de aquí en adelante, pero diría que, bueno, prácticamente es un hecho que las compras públicas son relevantes por peso propio, digamos, eso sigue siendo una norma. Los estados continúan gastando buena parte de su Producto Bruto Interno o su PIB en compras públicas. Ese porcentaje varía entre un 10 y un 30%, pero es un porcentaje muy relevante en todos los casos. También entendemos que también en el contexto de la pandemia las compras públicas han adquirido una dinámica propia y resulta aún más relevante que antes el rol de las entidades de fiscalización superior, porque ciertamente en estas situaciones donde se dan compras públicas sin respetar a veces el debido proceso, obviamente justificado por la situación de urgencia y pandemia, también se incrementan los riesgos de fraude, etcétera, propios del sistema de compras públicas desde ya. También hemos concluido que si bien puede haber una percepción de un relativo estancamiento de las compras públicas sostenibles como nuestro objeto de auditoría, es un hecho que en los últimos años se han consolidado en muchos países de la región. Así, hay varios indicadores, particularmente el Banco Interamericano de Desarrollo, la Red Interamericana de Compras Gubernamentales y la OEA han trabajado en una publicación con un indicador propio y novedoso que refiere a este asunto que animo a que lo presenten. También se ha hecho, a que lo visiten, perdón, y también se ha hecho evidente que las compras públicas representan una gran oportunidad para la recuperación de las economías e inclusión de sectores relegados. Esto es, si se quiere, el aspecto más destacado en este análisis, porque a través del gran potencial que tienen los sectores públicos de cada país como máximos compradores, pueden dinamizar un conjunto de sectores que otro actor no puede dinamizar. Las compras públicas son un vehículo para ello, incluso en línea con lo sugerido por María Lucia o lo referido en relación al modelo de auditoría ODS de la IDI, la inclusión de sectores relegados, de las pequeñas y medianas empresas, de las mujeres, etc. A partir de todo esto puede concluirse que, bueno, ha habido una serie de innovaciones en la gestión pública a favor de la compra pública sostenible, ha habido innovaciones desde el gobierno y desde los organismos multilaterales, ha habido innovación desde las FS que participan en esto y de las CEFs para consolidar su compromiso con esta iniciativa, con las compras públicas sostenibles en línea con el espíritu de la meta ODS 12.7. Hay ejemplos varios de Perú, de Honduras, de Chile, y sobre todo de la organización que nuclea la región, que es la OLACEFS. Finalmente, para concluir, quiero decir que, bueno, la iniciativa de desarrollo de Intosai ha tenido que hacer una interpretación, digamos, como institución de este concepto de nueva normalidad y ha incorporado algunos aspectos que hacen a la resiliencia, a la agilidad, a la flexibilidad, y tratar de, en el marco de esta heterogeneidad, de esta pandemia, de poder aún así implementar sus iniciativas como la iniciativa CASP. Así que bueno, quedo a disposición por cualquier pregunta o consulta y ahora continúo en realidad para presentar al colega José Tavares antes de cederle la palabra. Bueno, como dije, el colega José Tavares es la nueva autoridad del Tribunal de Cuentas de Portugal. Él ha comenzado este mandato, si no recuerdo mal, en septiembre el 7 de octubre, perdón, de este año. Es mestre en Direito de la Facultad de Direito de la Universidad de Lisboa. Ha sido juez conselheiro del Tribunal de Contas, director geral do Tribunal de Contas, membro secretário geral do Conselho de Prevenção da Corrupção, diretor do Gabinete de Estudos do Tribunal de Contas, coordenador das relações do Tribunal de Contas, professor universitário nas áreas de Administração Pública, Direito Administrativo e das Finanças Públicas, coordenador da revista do Tribunal de Contas, fundador e diretor da revista jurídica do Urbanismo e do Ambiente,
membro do Conselho Consultivo da revista Finanças, membro de outros conselhos científicos, colaborador do Conselho Econômico e Social, membro do International Institute of Public Finance, da Société Française da Finance Publique, membro da Comissão da Fiscalização do Instituto Universitário Europeu, presidente membro do Conselho de Fiscalização da Agência Espacial Europeia, tem muitas condecorações e louvores, tem muitas publicações publicadas e tem um currículo muito largo, así que voy a dejarlos en la palabra del flamante presidente del Tribunal de Cuentas para no quitarles más tiempo. Adelante, don José, por favor, y gracias. Boa tarde. Não sei se posso falar em português ou... Pode. Sim. Eu vou falar em português e alguma palavra assim mais difícil faço a tradução automática. Vocês estão de acordo, não é? Então, boa tarde a todos, estimado Sebastião Gil. Vejo que fala um bom português, não é? Com uma boa pronúncia também. Estimada Maria Lúcia Lima, colega do Tribunal de Contas da União do Brasil, e que eu creio que a última vez que nos vimos foi na Conferência das Nações Unidas em Nova Iorque, o ano passado, exatamente, não é? A última vez. Estimada também Manuela Arenilha, que eu vejo aqui na pantalla. Eu gostaria de começar por agradecer o convite, a invitação para estar a participar neste congresso de CLAD, intervindo neste painel sobre os desafios, sobre os retos, né, da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Desenvolvimento em português é o equivalente a desarrollo em espanhol, né? Desenvolvimento Sustentável. Saúdo também a IDI e a Intosai, aqui o Tribunal de Contas de Portugal, enfim, como a generalidade dos tribunais de contas, estão ligados muito estreitamente, não é? Estreitamente. Este tema também é o tema desta sessão é muito importante para, uma vez que diz respeito à administração pública, por um lado, e por outro lado, neste momento vivemos uma pandemia, com todos os seus impactos em sectores coincidentes em larga medida com os ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Em espanhol. E cabe então perguntar qual é o papel que os tribunais de contas podem desempenhar e, no caso português, o que tem feito o Tribunal de Contas de Portugal. Como o Sebastião Gil ha referido, esta minha intervenção foi preparada pelo meu antecessor, Dr. Vítor Caldeira, que também tem uma ligação especial à IDI, à Iniciativa de Desenvolvimento da Intosai, e, portanto, gostaria também de agradecer aqui o trabalho preparatório que foi feito pelo meu antecessor, Dr. Vítor Caldeira. E sendo assim, gostaria de perguntar assim, este ano de pandemia, como dizem em espanhol, de pandemia tem sido um ano fértil para a nossa reflexão em muitos domínios. Quantos de nós outros pensávamos viver um ano assim, né? Apesar de muitas pandemias ao longo da história, né? Como reagimos nós outros, como cidadãos, desde os assambarcamentos iniciais até à vontade de estarmos juntos depois dos confinamentos, não é? E como enfrentou a administração pública em cada país esta situação de pandemia, nos campos da saúde, da segurança social, do emprego, não é? Das empresas, do turismo, da mobilidade, da proteção civil, das forças de segurança, do ensino, do teletrabalho, né? Também me perguntei no início da pandemia e suscitou-me a reflexão sobre o papel importante que a agricultura
e a distribuição e comercialização dos produtos para chegarem às nossas casas, quão importantes são na nossa vida, não é? É bom não esquecer, estes aspectos básicos da vida, não é? E que nos permite também estar aqui a discutir e a refletir. Em Portugal, como sabem, a situação epidemiológica evoluiu, enfim, nos últimos meses. Neste momento, em total, temos cerca de 250 mil infectados, não é? Com cerca de 4 mil mortos, até à presente data. Não é? E o impacto da pandemia na economia e nas finanças, como aconteceu em muitos outros países, é muito significativo no que respeita aos déficits orçamentais, pressupostários. Orçamental é pressupostário, não é? Em espanhol. Pressupostários. A dívida pública, deuda pública, bem como no que respeita ao PIB. Não é? No caso português, as estimativas para o corrente ano eram estimativas positivas e, como é natural, as estimativas neste momento não são tão positivas como se esperava no início do ano, antes da pandemia. Permitam também que refiram, para além destes impactos na economia, nas empresas, nas famílias, na educação e tal, muitos outros aspectos que mudaram a nossa vida, como, por exemplo, mesmo na administração pública, houve uma certa desconcentração de poderes dos órgãos superiores para os órgãos inferiores da hierarquia, uma maior abertura nos concursos públicos, agora se permitiu que fossem menos competitivos, uma simplificação das regras de funcionamento dos órgãos colegiais, uma maior discricionariedade administrativa, ainda que limitado por princípios de interesse público e os demais princípios que norteiam a administração pública. Naturalmente que com toda esta situação que vivemos, com esta pandemia, não é? A Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sofreram alguma modificação. Em Portugal, em 2016, o Conselho de Ministros, não é? O Conselho de Governo, reconheceu que Portugal estava empenhado em atingir os objetivos da Agenda 2030 das Nações Unidas. E em Portugal é o Ministério dos Negócios Estrangeiros que é o coordenador destas matérias em coordenação, não é? Em ligação, em colaboração com outros ministérios. E o governo português definiu algumas áreas prioritárias dentro da Agenda 2030 das Nações Unidas. Definiu como 6 objetivos prioritários: a educação de qualidade, a igualdade de género, a indústria, inovação e infraestrutura, a redução das desigualdades, a ação climática e a proteção da vida marinha. Naturalmente, sem prejuízo de todos os objetivos de desenvolvimento sustentável serem importantes para o nosso país, a fim de serem atingidos. Não é? E realmente os últimos relatórios, e cito aqui o último, o relatório é informe, não é? Em espanhol. Os últimos relatórios, nomeadamente da Sustainable Development Solutions Network, foi apresentado em julho de 2020 no Fórum Político da Organização das Nações Unidas, apresenta Portugal como o 25º melhor país com desempenho global no conjunto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, num quadro de 166 países. Mas eu gostaria que, antes de dizer o que tem feito o Tribunal de Contas de Portugal, gostaria de referir que na administração pública portuguesa, como tem acontecido nas administrações públicas dos demais países, esta pandemia teve um impacto muito significativo na vida
de todos os cidadãos, dos cidadãos, mas também na vida da administração pública enquanto tal, não é? Já referi alguns aspectos, não é? Mas gostaria de referir aqui algo que é um fenómeno novo, não é, Vô? Que é o quadro normativo, legislativo, regulamentar deste período de pandemia alterou-se, se ha alterado muitíssimo, não é? Eu, inclusivamente, enfim, criei uma expressão para este quadro normativo que é em inglês fast law, legislação rápida, para ir ao encontro em cada dia das necessidades que vão sendo sentidas. E é por isso que, como acontece nos outros países, a legislação que foi aprovada tem sido modificada, digamos, em função das novas necessidades que vão sendo criadas no dia a dia. Também assumiu uma relevância especial nestas matérias a prevenção e a gestão de riscos. Os planos de prevenção de riscos, planos de prevenção de riscos, de riesgos, não é, em espanhol, de riesgos, que hoje, em Portugal, na administração pública, são um instrumento de gestão indispensável, assumem hoje uma importância inegável. Não é? Mais de 1.300 organismos da administração pública portuguesa hoje têm na sua vida do dia a dia um instrumento de gestão que se chama Plano de Prevenção de Riesgos, não é? De riscos, não é? Plano de Gestão de Riscos. Pois bem, então, que papel têm os tribunais de contas ou auditorias gerais, ou na América Latina, como dizem, contralorias gerais também, em alguns países da América Latina, não é? Contralorias gerais, tribunais de contas, auditorias gerais. Qual é o papel que os nossos tribunais têm no cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável, de desenvolvimento sustentável? Que papel tem? Para algumas pessoas poderão perguntar, mas realmente que papel têm os tribunais de contas? Mas têm um papel muito importante. Porquê? Porque os tribunais de contas e as auditorias gerais e as contralorias gerais, não é? Auditam programas, avaliam projetos, auditam o funcionamento dos organismos, neste domínio, nas mais diversas áreas, não é? E então, evidentemente que ao auditarmos, a colega Maria Lúcia Lima referiu aí muito bem o papel importantíssimo que a iniciativa de desenvolvimento da Intosai, que é a iniciativa de desenvolvimento da Intosai, tem desempenhado ao disponibilizar para todos os tribunais de contas do mundo, as entidades fiscalizadoras superiores, instrumentos que permitam serem digamos, agentes ativos e colaboradores dos governos dos países para cumprirmos estas metas que foram definidas para a Agenda 2030 das Nações Unidas. Pois bem, e realmente o Tribunal de Contas de Portugal estava em sintonia com as ideias principais e considera que a pandemia que estamos a viver veio provocar alterações muito significativas na forma como devemos encarar hoje os objetivos de desenvolvimento sustentável ou sustentável, não é? De forma digamos assim, terem atenção esta desgraça da pandemia que nos atingiu. E, portanto, temos um pouco de redirecionar a nossa atividade, não é? Nesse sentido. Não é? E é isso que o Tribunal de Contas de Portugal tem feito preparando-se para dar um contributo sólido, útil,
relevante na consecução, acho que é assim que se diz em espanhol, na consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E temos-lo feito, por exemplo, em auditorias que já realizámos sobre a gestão de recursos hídricos, sobre o Programa Nacional de Ação de Combate à Desertificação em Portugal, das compras públicas ecológicas, que o Sebastião Gil também já referiu há pouco, não é? Depois também, no âmbito do nosso relatório e do nosso parecer sobre a Conta Geral do Estado, já em 2018, o relatório sobre a Conta Geral do Estado, diríamos que em espanhol seria o informe sobre a Cuenta General del Estado, digamos assim, é o equivalente, não é? E, portanto, também fizemos uma análise de como o governo português se preparou e está, digamos, a acompanhar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em 2019, se estão bem recordados os colegas da IDI, o Tribunal de Contas de Portugal realizou em Lisboa o primeiro seminário Eurosai-Afrosai, com cerca de 150 participantes, aglutinando as EFS, portanto, as entidades fiscalizadoras superiores, os tribunais de contas da Europa e de África. E, portanto, e o tema foi precisamente como ajudar os governos a conseguir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como referi, o Tribunal de Contas de Portugal, quando no início desta pandemia, reuniu e para refletir sobre como agir para o futuro. E então em espanhol, alteramos o nosso Plano Estratégico 2020-2022, alteramos o nosso Plano Trienal 2020-2022, portanto, Plano Estratégico, Plano Trienal das Ações, Plano Trienal das Ações, e neste momento, precisamente, estamos em processo de aprovação do nosso Programa de Ação para o ano de 2021, em que tivemos especialmente em conta dois aspectos. Um deles, os impactos no nosso país, em Portugal, da pandemia nos mais diversos domínios: a saúde, segurança social, economia, emprego, educação, em todos os domínios em que incidem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por outro lado, também tivemos em atenção já os planos de recuperação que estão sendo aprovados no âmbito da União Europeia, a que Portugal faz parte, E, portanto, todos os fundos, os recursos públicos que estão sendo, digamos assim, estimados e alocados pelas instâncias da União Europeia para os vários Estados-membros e que chegarão a Portugal, certamente já no próximo ano, Portugal também está, o nosso Tribunal de Contas está a preparar-se também para este efeito. E, portanto, há todo um conjunto de auditorias que já foram realizadas e outras que vão ser realizadas no âmbito da indústria, inovação e infraestrutura, dos resíduos plásticos, a gestão e proteção das áreas protegidas, neste caso que é uma auditoria coordenada no âmbito da OLACEFES e que é presidida pelo Tribunal de Contas da União do Brasil e Portugal também, como membro observador da OLACEFES, tal como o Tribunal de Contas de Espanha, aderiu a esta iniciativa da OLACEFES. Também realizámos uma auditoria no âmbito dos recursos, várias auditorias no âmbito dos recursos naturais e meio ambiente, e uma auditoria no âmbito da fixação de jovens e famílias em áreas locais, e está também em curso
e estão também em curso auditorias no âmbito da saúde, do emprego e do ensino, da educação, não é? E nomeadamente do ensino à distância. E aí isto põe-nos também uma outra questão, que uma das preocupações que nós temos no âmbito do Tribunal de Contas de Portugal é aquilo que nós designamos aqui pela transição digital. As tecnologias da informação, a inteligência artificial adquiriram importância acrescida, já tinham importância, mas agora têm importância acrescida com esta pandemia que nos despertou para rapidamente enfrentarmos essas situações. E, portanto, o Tribunal de Contas de Portugal e os Tribunais de Contas e Controlorias Gerais e Auditorias Gerais por esse mundo fora são parceiros, a meu ver, indispensáveis para que os vários países consigam atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, sem dúvida. E mais, como são instituições que também devem dar o exemplo, devem constituir-se em instituições sólidas e de confiança ao serviço dos cidadãos e da sociedade. E por isso também ajudar as demais instituições públicas a serem instituições fortes e sólidas e de confiança para a sociedade. E aí contribuir para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16, que é a criação de instituições sólidas em cada uma destas sociedades. Nós vemos que esta pandemia também traz para cima a necessidade que os cidadãos têm de ter instituições de confiança. E os tribunais de contas têm de ser instituições que os cidadãos, não é, como dizem, em que os cidadãos tenham confiança absoluta como instituições relevantes e úteis para a sua vida. E termino, como estamos num congresso também de administração pública e também falando da pandemia, da pandemia, que eu também como professor de Direito Administrativo e de Administração Pública, considerei interessante verificar, estamos sempre dizendo, a administração pública existe para satisfazer as necessidades públicas, claro que sim. Então, esta pandemia veio trazer à ribalta a existência de necessidades públicas, primeiro, vejam, de natureza diversa e transversal. Saúde, economia, emprego, segurança social, teletrabalho, tudo. E depois, necessidades públicas de um nível múltiplo, mundial, europeu ou latino-americano, nacional, regional, local. Todos os níveis de administração pública estão envolvidos neste combate aos impactos que a pandemia teve no mundo, nas regiões, em cada país. Certo, não é? E, portanto, termino realçando mais uma vez, sublinhando mais uma vez a importância das tecnologias de informação, da transição digital e da inteligência artificial, mas também de um outro ponto que é a ciência. A importância da ciência, agora tão importante para a descoberta de uma vacina para todos os cidadãos, não é? E por isso termino com 3 citações. Uma citação do século XVIII do filósofo Condorcet, que dizia assim: a sociedade que não é esclarecida por cientistas é enganada por charlatães. Não sei como se diz, em espanhol é charlatanas, não é algo assim. É enganada por charlatães. Isto é muito importante, ou seja, os cientistas são muito importantes em situações como esta. E há um cientista português chamado Fernando Belo que diz assim: as crises são as sociedades a se tornarem laboratórios e a pedirem às ciências e a solicitarem às ciências o que lhes falta, o que falta à sociedade, pedindo-lhes para as reformular. E finalmente, como sou jurista, há
professor português que diz assim, o direito, às vezes os juristas esquecem, olvidam isto, o direito acompanha a vida e o pensamento acompanha a evolução social, E com estas 3 citações termino a minha intervenção, ficando à disposição para as questões que queiram poner, não é? Como se diz em espanhol. Muito obrigado, muchas gracias, y aquí estoy, a disposición. Muchas gracias. Entiendo, don Manuel, que me toca hacer un breve resumen de las 3 ponencias, ¿correcto? Para abrirlas a las preguntas. Perfecto. Bueno, Sí. trataré de ser breve. ¿Sí? Adelante. No, así es. Haga el resumen, sí. Okay. Bueno, entonces trataré de ser breve resumiendo esto. La verdad es que hay mucha información. Se podría escribir un artículo consolidado probablemente para traer todo esto, porque entiendo que la complementariedad con la que en principio especulamos cuando pensamos en el panel se ha hecho evidente. Creo que hay 3 puntos de vista que tienen su riqueza desde distintos lugares, de distintas perspectivas, así que esperemos haber contribuido, don Manuel, a la idea del área temática. Quisiera, quizás para resumir esto, tomar un poco la palabra a la referencia que hizo don José Tavares, a quien agradezco mucho, acerca del rol de las entidades de fiscalización superior. Nosotros tenemos como punto de partida la misma cita que hizo él acerca del rol de la administración pública, de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. La iniciativa de desarrollo de Intosai tiene como también sus fundamentos y particularmente a partir de la ISAI 12, del estándar internacional 12, la idea, el concepto de que las entidades de fiscalización superior tienen que servir a las sociedades, así que tenemos un mismo fin, por decirlo. Y es en ese marco que quisiera resaltar el concepto de contribución que también señala don José Tavares. O sea, nosotros tenemos que contribuir para que las sociedades cumplan o se satisfagan sus necesidades, que es el mismo fin que tiene la administración pública, y contribuir a que los distintos países o cada uno en su país puedan implementar los gobiernos de sus países o la administración pública de sus países pueda implementar las metas de los ODS a las que se han comprometido. Entonces, desde las entidades de fiscalización ese rol está muy claro. Don José ha referido a numerosas experiencias que han tenido en ese sentido, en el rol que tiene el Tribunal de Cuentas a nivel europeo y mundial y cómo se encuentra entre los 25 primeros, creo que fue la referencia que hizo de un conjunto de más 170, los 5 primeros, perdón. De manera, bueno, que tiene un rol muy, muy importante. Y la IDI lo que hace es tratar de ayudar a las entidades de fiscalización superior en esta contribución. Porque se entiende que los ODS, a pesar de que la agenda tiene un número o una fecha que es 2030, se entiende que son, digamos, objetivos que también tienen una idealización implícita. Había que poner una fecha, pero desde ya que muchos de esos aspectos seguirán siendo demandas de las sociedades a las que las entidades de fiscalización en la administración pública deberán seguir contribuyendo. Estén, digamos, definidas dentro de estos 17 objetivos o de otro modo seguirán existiendo. Entonces las entidades de fiscalización superior, con el mismo objetivo que la administración pública, han pensado que necesitan definir o desarrollar un modelo. Y ahí es donde entra el ISAM al que refirió María Lucia. O sea, el modelo de auditoría de ODS de la IDI viene a ser un método a replicar de modo sistemático, obviamente podrá ser revisado y ya puede tener sus errores, pero la intención detrás de esto es definir un método para esa contribución. Y es un proceso iterativo y que ha sido muy largo y sigue un periodo de revisión, pero ciertamente ha provisto, por lo menos a las entidades de fiscalización superior, de los 3 pilotos que mencionó María Lucia, y particularmente el caso de la iniciativa de compras públicas sostenibles, a 14 entidades de fiscalización superior, con un modelo para ayudar a contribuir, ayudar a que logren su objetivo. Así que
no voy a referirme mucho más a esto, diría que dando ese marco, esa forma de unir las tres presentaciones, habilitaría las preguntas si hubiera, don Manuel. Gracias a todos. Y la organización está pasando las preguntas a cada uno de ustedes y creo que ahí para Lucia hay una pregunta. Sí, y don Manuel, sí, había una pregunta de Jorge Carvalho de Brasil, pero yo contesté directamente en el chat a la gente del Helpdesk. Era una pregunta bien específica sobre qué están haciendo TCU, sobre el tema de los ODS, entonces, pero yo le contesté directamente. ¿Hay alguna pregunta más por parte de la organización? Tenemos todavía unos minutos, lo digo también para las personas que nos están siguiendo. Saludo, Cristian Kelly de República Dominicana. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristian. José Tavares habló de la esperanza en su ponencia. Bueno, pude, como el portugués es familia del español, pues pude comprender. Habló un poco de la esperanza. Yo quisiera saber cómo la administración pública está consolidando esa esperanza en los ciudadanos, en el servicio que ofrecen a los ciudadanos. Si eso está llegando, esa esperanza, pues la está notando el ciudadano de parte de la administración pública y cómo lo están haciendo. Sí, don José, por favor, conteste. Obrigado. Agora vou contestar-lhe em um castelhano muito pobre, né? Muito pobre. Muito pobre. Muitas graças, colega de la República Dominicana, onde he estado uma vez em minha vida, precisamente no âmbito de la OLACEFs, né? E portanto, ¿cómo se consigue la esperanza de los ciudadanos en la administración pública o en los tribunales de cuentas? Cuando las instituciones públicas, digamos, satisfacen las necesidades de los ciudadanos a través de acciones concretas del día a día. Por exemplo, neste caso de pandemia que estamos vivendo, nós outros cidadãos, não só em Portugal, mas em todo o mundo, quando vemos os responsáveis públicos, as administrações públicas, fazendo um esforço muito grande para satisfazer as dificuldades das pessoas, das famílias, das empresas, de tudo, porque ha sido digamos, todo um mundo novo que nos ha aparecido, que não sabíamos como enfrentar, inclusive, uma pandemia como esta. Ha habido uma pandemia, digamos, várias pandemias, mas com esta magnitude, solamente há 100 anos, por aí. E, portanto, o que vemos por esse mundo fora, inclusive em Portugal, é uma preocupação de los responsáveis públicos, em Portugal, sem dúvida, para digamos assim, ir ao encontro das necessidades sentidas por los ciudadanos, sobretudo na saúde, en el desempleo, en las dificultades de las empresas, de las familias, de la movilidad, en todos los aspectos de la vida. Así, lo que vemos en la generalidad de los países, de las regiones, incluso de las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, como en nuestro caso la Unión Europea, etc., ¿no? O Banco Mundial y otras. E, portanto, eu creio que são estes esforços que se estão fazendo, que os cidadãos veem e apreciam, podem criticar claramente, pero esta é digamos assim, uma conjuntura nova
em que todos estamos aprendendo e, portanto, é necessário que mostrar a disponibilidade aos cidadãos para ir ao encontro de suas necessidades. É isto que cria a confiança, né? Para mim, como cidadão. Né? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Buenos días. Bueno, Adelante. días para mí en Colombia, tardes para ustedes en Portugal. Pues a mí me llama mucho la atención el tema de la fiscalización en torno a los ODS y más aún teniendo presente que este año específicamente con la pandemia nos ha, digamos, llevado a que se replantee que en esos ODS vamos a tener un rezago muy alto, que finalmente no vamos a poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. En materia, entonces, de este proceso, ustedes que han estado tan ligados al tema, bueno, y en Colombia, pues el DNP, que es el Departamento Nacional de Planeación, que es el encargado, digamos, de abanderar el proceso de observación y del desarrollo de políticas públicas para los ODS. ¿Ustedes cómo verían de repente ese proceso fiscalizador para el caso de Colombia durante este año tan complejo en temas de pandemia? Adelante. Um abraço para a Colômbia, que também conosco, sobretudo Bogotá e outras cidades de Colômbia, e onde sempre ha sido muy bien recibido y acogido. Por tanto, sobre aquí la cuestión que nos fue Esmeralda Cardona Ramírez, lo que podría decir relativamente al Tribunal de Cuentas de Portugal y relativamente a Portugal es que, claro que la pandemia ha tenido impactos en todos los dominios de la vida en sociedad, claramente que sí. Y como nosotros decimos aquí en el Tribunal de Cuentas de Portugal, los tribunales de cuentas, las Contralorías Generales, como es el caso de Colombia, Contraloría General, son observatorios de la sociedad y que tienen que estar siempre viendo lo que se pasa en la sociedad y acompañar la sociedad. Y por tanto, lo que vemos en los tribunales de cuentas es esta situación de pandemia con todos los impactos muchísimos significativos en la economía, en las finanzas, en la salud, en la seguridad social, en la protección civil, todo, en todos los dominios. Claro que esto ha provocado necesariamente impactos, ¿no es?, en la agenda de 2030 de las Naciones Unidas, sin duda. Por lo menos retrasos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Entonces, lo que los tribunales de cuentas y Contralorías Generales, en el caso de Colombia, tienen que hacer es adaptarse y modificar sus planes de trabajo y sus análisis en orden a desarrollar y realizar sus acciones de control en este nuevo contexto. Es eso que tiene que hacer. Y por tanto es lo que podría decir en este momento sobre eso. Es por eso que el Tribunal de Cuentas de Portugal ha cambiado su programación de trabajo. Quer sea en el plan estratégico 2020-2022, sea para el próximo año, eliminando algunas acciones que estaban previstas y previendo otras acciones que son más actuales y más consentâneas con el nuevo cuadro de acción que tenemos por la frente. ¿Sí puedo agregar? Obrigado, señor Tavares. Nada. Esmeralda, si me permite complementar la respuesta de don José. Bueno, obviamente las entidades de fiscalización superior auditan a la administración pública.
de manera que, digamos, habrá que ver en qué medida las metas nacionales acordadas, en particular para cada ODS, por parte de cada país, en este caso el gobierno de Colombia, se ajustan. En consecuencia, digamos, el parámetro a auditar también se ajustará. No obstante, lo que yo quisiera agregar a esto es que es importante que tengamos presente que las entidades de fiscalización superior tienen un rol a cumplir más importante que nunca. Esto está resaltado en el documento que se presentó, porque justamente la situación de pandemia tiene que ver mucho con procesos que se resuelven de un modo urgente o rápido y no siempre siguiendo el debido proceso, lo cual obviamente tiene que ver con los ODS, porque muchos de los objetivos de desarrollo sostenible para efectivamente materializarse requieren de procesos previos de compra, por ejemplo. Entonces el rol de las entidades de fiscalización superior, más allá de considerar los cambios que pueda haber en cómo cada país ajusta o se vuelve a comprometer en relación a una meta o prioriza una sobre otra, deben tener bien presente que el rol de fiscalización adquiere más importancia que nunca en este contexto, y esto también tiene que ver con los ODS. Bien, pues lo vamos a dejar aquí, porque bueno, ya son las 5 de la tarde aquí en Lisboa, en Portugal. Ha sido un placer pues estar al cargo de esta coordinación del área con ustedes. Brevemente solo puedo decir que desde el año pasado, que tuve la ocasión de moderar también o de integrarme en el área temática de ODS, y que participó el presidente de OLACEPS, pues me ha llamado mucho la atención y realmente me parece un gran motivo de esperanza lo que están haciendo los tribunales de cuentas en todo el mundo, especialmente en la región iberoamericana, y son todo un ejemplo para el conjunto de las administraciones públicas. Lo digo claramente, eso yo a veces lo explico en las clases y todo el mundo le llama muchísimo la atención. Y efectivamente, ustedes evalúan, ustedes lo que hacen es hacer un seguimiento y ustedes lo que hacen es reconducir la acción pública hacia los objetivos y finalidades que tienen encomendados, claramente. Y en este caso, con una agenda que tiene sus 17 objetivos, sus 169 metas y sus cientos de indicadores. Esto realmente me parece una de las mejores prácticas que se están dando en el mundo. Enhorabuena a todos ustedes, tanto al presidente del Tribunal de Cuentas de Portugal, como a Sebastián, como a Lucia, y enhorabuena por este panel que realmente ha sido muy esclarecedor y realmente muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Bueno, chao. Adiós, chao. Luciano, obrigado.